¿Qué tal? Qué bueno que nos acompañan en México Industry. Yo soy David Luna y hoy vamos a hablar del sector automotriz y del impacto que el nearshoring está teniendo en el mercado. Para eso quiero agradecer mucho que nos acompañe Manuel Montoya, quien es director del clúster automotriz de Nuevo León, precisamente. Y bueno, parte también de que son parte también de la RedCam, una asociación que agrupa a todos los clústeres automotrices de la industria automotriz. Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado, David. Muchas gracias por la invitación de México Industry a estar con ustedes y su auditorio. Muchas gracias, Manuel. Oye, pues sin duda el nearshoring ya se nota en el movimiento de la industria, se nota en la producción, en los proyectos. Y creo que esto apenas es el arranque todavía, ¿no? Yo creo que tenemos que estar preparados. Coméntanos, ¿cómo viste tú el cierre de año en cuanto al crecimiento de la industria automotriz en términos de la producción conforme a lo que el efecto vaya que ha tenido el nearshoring? Pues mira, yo creo que, bueno, son dos efectos. Primero, hemos ido recuperándonos pues, del bajón que tuvo la industria en la pandemia, y más que por la pandemia, por el tema de la falta de semiconductores y otros componentes. Ya el año pasado cerramos por arriba de los 3.8 millones de coches producidos en México. eh, Muy cerca ya de 3.9 millones que tuvimos en el mejor momento antes de la pandemia. Pero yo creo que más importante que esto es que hoy hacemos más. Cada coche tiene más contenido hecho en México, producido en México, más contenido NAFTA, más contenido regional, pero también más contenido mexicano. Entonces, esos 3.8 millones de coches tienen más componentes hechos en México y subcomponentes y materia prima. Esto lo que significa es que la industria de autopartes ha crecido más, ¿no? Si antes de la Exacto. pandemia estábamos rondando los 90 billones de dólares, ya el año pasado estuvimos por los 110 billones de dólares de autopartes producidas en México. Es decir, hemos crecido, pues no sé, un 10-12% por encima de antes del mejor momento de la pandemia. Si bien la Ahora, industria. perdón, Manuel, esto implica obviamente un desarrollo de la proveeduría nacional, no nada más de empresas extranjeras que vengan a hacer esa proveeduría de autopartes, ¿no? Sino de aumentar capacidades, tanto tecnológicas como de producción, ¿no? Ahí es el trabajo que ustedes hacen, es muy importante. Sí, bueno, yo creo que ha sido una labor que hemos hecho muchos para integrar más contenido mexicano o local a cada uno de nuestras cadenas de productivas, tanto de vehículos como de partes. Como saben, el USMCA, el TEMEC, exige un mayor contenido norteamericano en vehículos. Eh, Nos movimos del 62.5 al 75% que debe tener de partes hechas en Norteamérica para que el coche sea norteamericano y pueda venderse sin aranceles en cualquiera de los tres países. Entonces, esto lo que ha obligado es a las armadoras pedirle a sus Tier One que integren más proveedores locales o regionales. Y de esto, las Tier One además tienen unas reglas que antes no tenían. También tienen que cumplir reglas de origen. Entonces, los Tier One son los que han estado buscando más incorporar y desarrollar proveedores locales, nacionales, para poder cumplir con las reglas de origen. Obviamente estas empresas locales han tenido que invertir en maquinaria y equipo para crecer conforme la industria se lo está pidiendo. Te voy a poner un ejemplo. Ayer una empresa de inyección de plástico del clúster, bueno, antier me comentaba el director, que tiene 5 años en la posición, que ellos han crecido pues no sé, cuando tomó la función, vendían 11 millones de dólares. Este año 24 están previendo vender 21 millones de dólares. Está creciendo casi al doble, ¿no? Y esto, pues más que nada, es un efecto de que muchas empresas los han buscado, les han asignado negocio para poder hacerles componentes de plástico. Creo que esta historia de esta Tier 2 es algo muy común que escuchamos de varios otros jugadores de este nivel.
antes del TEMEC era bien difícil entrar para ser proveedor, ¿no? Y de verdad que era muy restringido. En cambio, hoy sucede al contrario. Las Tier 1 los están buscando y si son buenos, les dan negocio y crecen con la Tier 1. Entonces, este es el fenómeno que estamos sintiendo ahora. Se están produciendo más autopartes y hay un mayor contenido que nosotros calculamos que estará como entre 8 y un 9% de más contenido local en las partes que se fabrican en México. Y esto habla obviamente de preparar a las empresas. No quiero pensar que no necesariamente todas las empresas, aunque podrían o tienen el potencial para incorporarse a estas cadenas de valor, pues no todas están preparadas. ¿Dónde consideras tú que son las áreas donde más trabajo se tiene que hacer en el país para preparar empresas nacionales? Bueno, yo creo el tema, ya lo sabemos, las certificaciones automotrices, ¿no? El IATF es una certificación que las empresas deben tener para ser proveedores. Yo creo que precisamente por esta urgencia que tienen las Tier 1, están siendo un poco más flexibles que antes y les dicen a proveedores que han mostrado que tienen técnicamente el potencial, dicen, bueno, vamos a empezar, pero en 6, 8 meses debes tener la certificación, ¿no? Entonces, sí ha habido esta flexibilidad, no en todos los casos, y obviamente esas empresas están obligadas en ese periodo a adaptar sus sistemas de calidad y de gestión para tener esas certificaciones, ¿no? Esa siempre ha sido una barrera de entrada, pero es una barrera de entrada salvable siempre y cuando tú domines tu proceso, tus metodologías de fabricación y seas una empresa medianamente competitiva. Ahora, yo creo que el mayor reto que hoy tenemos como país y como industria en este nivel de proveeduría es el financiamiento, ¿no? El dinero es muy caro en nuestro país, la tasa de referencia que está muy alta ha hecho que no los aranceles, los préstamos y los financieros a las empresas sean muy caros. Entonces, ¿qué está pasando? Que no quieren crecer con créditos, están creciendo con pues, el dinero propio. Lo que está provocando eso es que no crezcan tan rápido como podrían crecer. A menos que tengan un grupo fuerte detrás, ¿no? Que hay algunas empresas lo tienen, pero la mayor parte de nuestras Tier 2 No lo tienen tienen un normalmente. grupo empresarial atrás que los esté soportando. Entonces, pues sí, van creciendo, pero van creciendo a un ritmo más lento. El riesgo de esto es que no estemos dando el servicio a las transnacionales que necesitan y van a venirse otros jugadores de fuera a hacer estos procesos que los podrían ser empresarios mexicanos. Pero como el dinero es caro y no hemos encontrado una manera en que los financiamientos sean más accesibles, pues las empresas pues no están creciendo a esa velocidad. De hecho, hay mucho temor en cuanto a las empresas, por ejemplo, chinas, que están poniendo mucho la mirada en el país para venirse a operar y a producir en México. Y, y creo que tú me platicabas en una oportunidad anterior que me diste para entrevistarte, que pues, también hay que verlo como una oportunidad, ¿no? Pero sin embargo, una oportunidad para desarrollarse, una oportunidad activa. Entiendo que el gobierno de Nuevo León tiene un programa de desarrollo para sustitución de importaciones que implica algunos fondos, pero eso no es suficiente, ¿no? También por otro lado está el tema del peso, si el hecho de que esté encarecido afecta este proceso de exportación. Creo que hay muchos factores, ¿no? ¿Cómo es el clúster para ir apoyando y alineando para que se puedan a lo mejor desarrollar estos mecanismos? Y de hecho, sí es una tarea que está entre los objetivos del clúster. No, sí, vamos, nuestro objetivo es que aterrice más negocio para los empresarios locales, ¿no? Si no, tanta llegada de empresas extranjeras, pues sí crea empleos, pero no crean riqueza. Y nosotros somos clúster, pues tenemos interés de que el crecimiento de la industria impacte en un ingreso per cápita más alto de la región. Y eso pues solo lo consigues desarrollando riqueza. Entonces, bueno, ¿cómo le hemos hecho? Pues estamos buscando
fuentes de financiamiento diferentes a las de los bancos. Hay inversionistas interesados en meter dinero en esta industria, pero pues son inversionistas, ¿no? Entonces es una nueva cultura que estamos tratando de introducir y que poco a poco algunas empresas están empezando a aceptar, ¿no? Tener como socios a fondos de inversión, por ejemplo. Mm. Y estos fondos pues, están muy interesados en nuestra industria porque es una industria en pleno crecimiento, una industria sólida. Y bueno, pues ahí vamos poco a poco con esto. El programa que tiene la Secretaría de Economía de sustitución de importaciones, más que nada es para provocar el encadenamiento de proveedores. Pero es un programa pues muy puntual y muy pequeño, ¿no? Su objetivo no es resolver el problema de la industria, sino es más bien como motivar a las transnacionales a contratar proveedores locales que puedan pues servirles con algún componente, con productos y eso sustituir partes que se están trayendo de otros lados, ¿no? Pero eso es más para motivar. Realmente el problema de fondo es conseguir esos financiamientos. El otro tema que tocas, que también es muy serio y es como el peso que está sobrevaluado, está desincentivando que, que, que haya empresarios que inviertan su dinero en nuestra industria. ¿Por qué? Porque está castigado el peso, ¿no? Entonces, tú te pagan en dólares, es una industria muy dolarizada, cotizas en dólares, te pagan en dólares y cuando traduces a pesos, pues no son los mismos pesos. Cuando estaba a 20 o 22 pesos el dólar, está a 17 pesos el dólar, pues está muy castigado. Estamos hablando de un 20% menos de ingresos. En cambio, si tú trabajas con tus pesos en México y te dedicas a hacer casas de interés social, pues haces más dinero. Entonces, pues ese es el problema, ¿no? Que si no hay un cambio de política monetaria, vamos a dejar pasar el nearshoring. ¿Y quién sí se va a aprovechar de esto? Pues los extranjeros. Por ejemplo, Claro, empresas chinas que están viniendo a algunas OEMs y Tier 1, también se están trayendo sus Tier 2. Y estos son los que van a aprovechar el momento. ¿Por qué? Pues porque no, como país no hemos hecho políticas que favorezcan al empresario mexicano. correcto. Esas Y ahorita que políticas. hablas de, ajá, perdón, ahorita que hablas de políticas, eso tiene que ver también con el nivel de manufactura, ¿no? Es decir, con un mayor componente de ingeniería, que eso es algo que se debería de buscar como oportunidad. Y si bien en empresas de otros países se quedarían, digamos, tal vez con el mayor valor y solamente nosotros seríamos como maquiladores o operadores de esas tecnologías. Las empresas, es un tema de capacitación, además de un tema de inversión. Ustedes, supongo, también trabajan en esa línea. Sí, yo te puedo decir que no necesitamos capacitación en ese sentido. Aquí en México tenemos empresas y empresarios que conocen muy bien la técnica, ¿no? Saben inyectar plástico, inyectar aluminio, maquinar piezas, fundir acero. O sea, todos esos procesos los tenemos muy dominados. Más bien es que podrían crecer más si tuvieran recursos, ¿no? Económicos. Eh, Aquí más bien el problema es que el negocio finalmente se va a quedar en manos de empresas extranjeras y no mexicanas. ¿Por qué? Porque Claro. no le hemos facilitado por una política monetaria, a mi gusto, equivocada, hemos facilitado al empresario mexicano su labor de hacer negocio con las transnacionales. Y al revés, esa política está favoreciendo a los empresarios extranjeros que vienen a producir a nuestro país y vienen a hacer negocio. Y está bien que hagan negocio aquí, pero ¿por qué no los empresarios mexicanos? ¿Por qué hacemos siempre la política pública para favorecer a la empresa extranjera y no a la mexicana? Ese es el ¿Tú crees problema. que de verdad hay una política pública? Es decir, debería haber una política industrial, ¿no? Pero como se decía hace muchos años, la mejor política industrial es la no política industrial, lo cual creo que es un error de facto, ¿no? O sea, tú, ¿cuáles crees que son los componentes clave que debería haber para una política industrial que incentive, en este caso, el sector automotriz? ¿Y qué tanto le debe corresponder, pues, obviamente, al Estado, pero qué tanto
que es lo que ustedes están haciendo en gran medida, es, pues bueno, una tarea que se tiene que hacer desde la industria privada. Sí, mira, hay una cierta política industrial en el sentido del TEMEC, ¿no? El TEMEC nos ha obligado a tener unas reglas de origen que favorecen, pero sí hace falta una política industrial más completa, que tenga esta visión, ¿no? De quién queremos que sea el que produzca en México para las empresas extranjeras que vienen. Eh, ¿Cómo favorecer también al inversionista mexicano? Es curioso cómo incluso los gobiernos estatales hacen un gran esfuerzo por traer inversión extranjera, los apoyan, hay incentivos, etcétera, y no la hay para el empresario local, ¿no? Por ejemplo, hace unos meses se inauguró una planta de metals en Guanajuato y no salió en ningún periódico. En cambio, cualquier empresa china, holandesa, alemana, americana, por una inversión chiquita, y salen en primera plana en los diarios locales. Entonces, hay como una especie de malinchismo malentendido, y eso es Ujú. provocado porque no hay una industria, no hay una política industrial que favorezca al productor nacional, al empresario local, ¿no? Y esa política debería incluir pues también un financiamiento accesible que sea competitivo con respecto a lo que hay en otros países. Tendría que haber también un enlace hacia las pymes, cómo desarrollarlas y no vayan solas por su vida, ¿no? Que no existe. Entonces, sí que el no tener una política industrial es un error muy grave, que ya tenemos 30 años de que salió esa política o esa teoría de la Universidad de Chicago y que tanto daño nos ha hecho. Y es una manera de lavarse las manos de quien está actualmente ocupando las funciones de gobierno relativas a esa política pública. Y ahorita que hablabas de esto, bueno, en ProMéxico, cuando existía ProMéxico, había mapas de ruta, ¿no? Mapas de ruta en distintos sectores. Hoy creo que se ha abandonado también este tema de los mapas de ruta, o dime si se han transformado en otra cosa, a lo mejor a partir incluso del modelo de clústeres que ustedes desarrollan, ¿no? La política nacional de inversión, pues han aparecido esfuerzos locales como más fragmentados. Los clústeres de alguna manera nos hemos enfocado en nuestra región y tratar de articular a la industria en nuestra región. En la red nacional de clústeres sí hemos tratado de colaborar entre las regiones para atender algunos temas, pero bueno, pues somos una organización todavía muy pequeñita y que nos falta todavía pues desarrollarnos como organización. Eh, no, aquí más bien lo que está faltando es una política nacional, ¿no? Que tenga una visión completa. Y podemos hablar de muchas industrias, pero específicamente de toda esta automotriz, como que estamos en un muy buen momento y al no haber esa política, lo vamos a desaprovechar. Y esto lo vamos a traducir luego a que tampoco hay una política para la electromovilidad, que vamos a sufrir también lo mismo. Y vamos a dejar de aprovechar el momentum, ¿no?, de esta nueva industria para nosotros también tener un papel activo, ¿no? Y no solo ser receptores de lo que otros en sus países sí han planeado y que van a aprovechar nuestra plataforma de productiva para hacer negocio. De hecho, en Nuevo León se va a llevar a cabo lo que se ha mencionado como tal vez el evento de electromovilidad más grande del país, ¿no? A mediados de año. Cuéntame de ese evento y qué tanto va a aportar a esto que me estás comentando. Mira, es el 26 y 27 de junio en Cintermex, acá en Monterrey. El objetivo que queremos, ya tenemos varios años haciéndolo, es traer expositores de talla mundial para hablar de las tendencias tecnológicas del vehículo, no solo el vehículo eléctrico, sino el vehículo autónomo, el vehículo compartido, incluso otros modelos de movilidad, ¿no? Como son todos los drones y esto. Buscamos Mm. ya un foro pues sí, de presentaciones, pero también de conversatorios, donde los actores de la industria puedan dialogar sobre el futuro de la movilidad. A la par vamos a tener el evento de productividad automotriz que solemos tener cada año, y ahí más bien el objetivo es cómo aterrizar negocio para nuestras empresas nacionales y locales, ¿no? Entonces se juntan los dos
en un solo evento, 26 y 27 de junio acá en Monterrey. Perfecto. Manuel, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quisieras agregar? Los retos por venir, ¿cómo ves el panorama? No, bueno, yo creo que el panorama es bueno, sí, como que se antojaría que el gobierno federal nos ayudara un poco más, que se involucrara, que no solo sea un actor pasivo. Pero bueno, eso ya es otra, ya será para otro momento. Por ahora hay que seguir con el esfuerzo que traemos y esperemos que este año sea el año en que lleguemos a los 4 millones de vehículos producidos en México. Ojalá, Híjole, que era un objetivo que casi se alcanzaba, pero vino la pandemia, ¿no? así es. Pero ahora hay la ocasión para hacerlo. Perfecto. Manuel, muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en México Industry. Manuel Montoya, director del Clúster Automotriz de Nuevo León. Gracias, Manuel.